A nombre de Leo Zuckerman, titular de este espacio, muy buenas noches. Sí, muy buenas noches a la mesa. Héctor Aguilar Cabine. ¿Qué pasó, Javier? Buenas noches. Jorge Castañeda, muy buenas noches. Javier. Y Macario Esquetino. Macario, muy buenas noches. Muy buenas noches. Entremos al primer tema. El presidente López Obrador publicó en Twitter un informe sobre presuntas irregularidades en el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo, el Coneval, en el que cuestiona diferentes gastos, entre ellos aumento de personal, renta de muebles y altos costos en alimentos. Por su parte, el organismo aseguró que todos los procedimientos han sido realizados con apego a la ley y con la aprobación de las Secretarías de Bienestar, Hacienda, Función Pública y del Congreso. Este señalamiento del Coneval por parte del presidente se da luego de que su secretario ejecutivo, Hernández Licona, se negó a implementar una serie de recortes en el contexto de la llamada austeridad republicana y fuera reemplazado en el cargo. Héctor, ¿qué está pasando aquí con el Coneval? ¿Cómo entender este caso? Pues está pasando, por desgracia, una cosa sistemática que hemos visto en otros momentos de este gobierno. Y es que hacen unos recortes a ciegas, dañan seriamente la posibilidad operativa de las instituciones y en el fondo lo que están haciendo con el Coneval es también hacerle la guerra a instituciones que el presidente juzga redundantes, juzga dispendiosas, y en lugar de corregir lo que podría ser corregible con unas cuantas medidas administrativas, corta la institución y empieza a coquetear con la idea de que quizá no es necesaria, que es una institución que podría ser absorbida por el INEGI, por otra institución, y que en el fondo lo que está es, una vez más, sacando de la jugada un organismo autónomo que a él le parece que es prescindible porque un gobierno como el suyo, que es distinto de los otros, no necesita estos controles. Bueno, está totalmente equivocado, total y radicalmente equivocado con el Coneval. En particular él, que es el dirigente, el Poder Ejecutivo, el titular del Poder Ejecutivo de un gobierno que dice que primero los pobres. Bueno, ninguna institución que tengamos en México ha hecho cosas tan bien hechas, tan rigurosamente hechas, tan cuidadosamente hechas, por poner en el centro de la preocupación nacional el tema de la pobreza y la desigualdad, como el Coneval. Debería ser su institución aliada, en realidad, porque sería el verdadero instrumento objetivo para ir midiendo lo que hasta ahora es la promesa mayor, digo promesa porque no es más que una promesa mayor de este gobierno, de que va a haber un cambio sustantivo en la distribución del ingreso, empezando por sus programas sociales. Entonces me parece que aquí está el presidente atentando contra un órgano que ha sido el mayor aliado institucional del problema de la lucha contra la pobreza y contra la desigualdad, y lo está haciendo, además, vamos viendo en estos días, con datos equivocados. Yo no dudo que haya, como en cualquier aparato burocrático, dispendios, excesos, lo que tú quieras. Pero parece ser, por la respuesta que ha dado el Coneval, que no es tanto como lo que dice el presidente. Pero si así fuera, te voy a decir, yo creo que el dinero que está invertido en el Coneval es más rentable para la sociedad mexicana, para la lucha contra la pobreza y contra la desigualdad, que ese mismo dinero puesto en cualquiera de los programas sociales del actual gobierno. Me parece que es el dinero mejor invertido en pobreza que hay de todo lo que ha inventado este gobierno. Y yo creo que debe rectificar y debe de devolverle al Coneval, hacerle los ajustes que quiera, pero devolverle el reconocimiento que merece en lugar de tenerlo metido en este castigo burocrático irracional desde mi punto de vista. Jorge, además del tema de austeridad, tú escribías que es un tema que tiene que ver con autonomía y los entes autónomos.
¿no? Bueno, no le gustan a López Obrador los entes autónomos, yo creo que está muy claro, no ha encontrado todavía, no se ha topado con el que le gusta. Quizás el de la UNAM, que viene de ahí, por sus amigos que son grandes defensores de la autonomía, pero habría que ver, a la hora de los trancazos, a ver si realmente le sigue gustando tanto la de la UNAM, pero todo lo demás no le gusta. Y no le gusta por una sencilla razón, a saber la razón de ser de los entes autónomos. La razón de ser es que una separación de Estado y gobierno, donde haya cosas que no se pueden mover, sobre las cuales el gobierno no tiene influencia, porque se supone que son permanentes. En el fondo, lo más importante de todo esto en los países normales, pues ya no podemos decir civilizados porque es políticamente incorrecto, normales. Porque muchos de los que pensamos civilizados han resultado menos civilizados. Se van volviendo muy anormales. Es la burocracia, es Whitehall. Sí. O sea, es un servicio civil, una burocracia, en algunos países ya secular, otros más reciente, que permite la alternancia. Sin eso, no hay alternancia. Ahora, López Obrador no le gusta la alternancia, él quiere el cambio de régimen. Y en efecto, los entes autónomos pues son un valladar, son una resistencia frente a un cambio de régimen. Para eso son. El Banco de México es autónomo para que más o menos la política monetaria, por lo menos, tenga que mantenerse dentro de ciertos márgenes, que no se pueda ir ni muy para acá ni muy para allá. Para eso es. Bueno, no le gustan y por lo tanto cada uno en particular no le gusta, y a cada uno, ahorita volveremos creo yo sobre las razones de que este en particular no le guste, porque hay una serie de razones. Nada más para reforzar lo que decía Héctor sobre las exageraciones, ya resultó en la mañana Gonzalo Hernández Licona sube a internet su recibo de pago, resulta que gana 92,000 pesos al mes libres en lugar de los 220,000 de los que lo acusaba López Obrador. Ahora, algunos dirán, bueno, con tantos pobres, ¿cómo puede ganar alguien 92,000 pesos? Pues puede ser. Y tal vez tenga sentido una política a la cubana de reducir todos los sueldos de todo el mundo y establecer una libreta de racionamiento para que todo el mundo tenga acceso a los mismos alimentos y demás bienes útiles para la sociedad. Macario. Bueno, yo creo que este caso del Coneval ilustra muy bien al señor López Obrador y lo hace, yo diría, en 4 dimensiones. Una primera que ya comentaron es esta necedad de la austeridad en el gobierno, que en realidad es reducir el gasto de muchas dependencias para financiar 2 cosas que a él le interesan, que son gastos clientelares a través de sus programas específicos y los proyectos faraónicos extraños que trae la refinería, el Tren Maya, etcétera. Esa es primera cosa importante, que además va acompañada de su incapacidad para entender el ciclo de política pública. No parece diferenciar medición de implementación de evaluación y por lo tanto critica al Coneval por cosas que no son de evaluación sino de implementación de política, que no le tocan. Pero bueno, pues esa es la primera cosa. Segunda, no le gusta que le reclamen, y el secretario ejecutivo de Coneval no quiso hacer los recortes porque eran absurdos en su lógica, trató de negociar con el gobierno, no le hicieron caso, escribió un artículo y fue inmediatamente despedido. Entonces, segunda cosa interesante. Tercera, me parece que tenemos un problema serio en términos que ya comentó ahorita Jorge, de la capacidad de entender los contrapesos y la necesidad de los organismos autónomos. No quiere que nadie lo evalúe. Y esto es el gran fenómeno de concentración de poder que ha estado realizando desde que llegó a la presidencia. Y el cuarto punto, también lo comentó ahorita Jorge, pero creo que hay que ser más precisos, es una tragedia, pero el presidente de México es un mentiroso. Y esto es bien importante dejarlo claro, no es que se equivoca, es un mentiroso. Lo ha hecho en muchas ocasiones y ahora lo hizo con mala fe, para dañar el prestigio del señor Gonzalo Hernández Licona, que hoy es un ciudadano común y silvestre. Inventó que gana 200 y tantos mil pesos y es algo falso, que podía haber revisado muy fácil porque los datos son públicos, pero no lo hizo porque lo que le interesaba era desprestigiar desde la gran tribuna que él tiene, que es cuando él habla todo el mundo atiende, a una persona que no se puede defender de ninguna manera.
Entonces, pues yo creo que esto pinta muy claramente quién es el presidente de México y pues sí es un problema, ¿no? Déjenme agregar a la lista de cosas que ilustra el caso de Coneval. Está el tema de la austeridad, está el tema de entes autónomos, está el tema de la calidad del diagnóstico, vamos a decir, y si eso es algo a propósito o no a propósito, ahorita lo podríamos también discutir. Pero yo señalaría algunas cosas adicionales. Primero, creo que también ilustra un cierto antielitismo de la 4T y también de López Obrador. Que es distinto a ser antitecnocrático, es decir, es algo más amplio. Hay anécdotas que revelan que en su momento López Obrador, o tal vez a la fecha López Obrador, tiene un lado pro-tecnocracia, pero solamente distingue entre tecnócratas. Y creo que su jefe en El Financiero escribió un editorial donde relata una anécdota que López Obrador en su momento presumió a Arturo Herrera como su tecnócrata, quejándose de los tecnócratas neoliberales, ¿no? Pero aquí va más allá de eso. Yo así sí creo que hay una intuición antielitista de López Obrador, y el Coneval es en ese sentido una institución de élite, no solo por su tecnocracia, sino por el tipo de trabajo que hace. El otro tema que creo que también resulta, revela, es el tema de la resistencia burocrática a la Cuarta Transformación. Es un proyecto de concentrar poder y recursos, que significa quitarle poder y recursos a quien los tiene. ¿Quién los tiene? Pues gobernadores, muchos, entre ellos la alta burocracia. Esa defensa de ahorita es igualita a la que hace la gente de Trump en Estados Unidos. No, yo no estoy defendiendo. No, sí estás, el Estado profundo. Sí, es decir, yo no puedo, dice Trump, hacer lo que es importante para Estados Unidos porque el Deep State, el Estado profundo, la burocracia me lo impide. Este es el argumento, es muy curioso. Perdón, yo estoy describiendo lo que veo, es decir, veo un antielitismo. No he dicho si estoy a favor o en contra de su antielitismo. Veo una resistencia burocrática. No he dicho si estoy a favor o en contra de una resistencia burocrática. Yo creo que es normal y puede ser bueno, pero creo que esto lo revela. Era de esperarse que ante un cambio radical, que muchos piensan incorrecto, hubiera una resistencia. Y no tiene que ser un Estado profundo, esto no tiene nada de profundo, esto es totalmente abierto, público. Tú acabas de decirlo, escribe en un editorial, en un periódico en línea, no es nada de profundo, pero claramente yo estoy viendo esa resistencia, que puede ser algo muy positivo o no, dependiendo de qué lado estás. Creo que también revela divisiones dentro de la 4T. De inmediato brincaron gentes a defender con todo la decisión de López Obrador, de criticar a Hernández Licona, y de inmediato también salieron Esquivel. Gente totalmente de la 4T a defender no solamente a Hernández Licona, sino también al Coneval y el trabajo que hace el Coneval, entre ellos Gerardo Esquivel. Entonces creo que también revela que hay divisiones importantes. Otra vez, no estoy aquí, si quieres ahorita también tengo mi opinión de todas estas cosas. Yo creo que lo que revela es que siempre hay un lado atractivo de muchas de estas posturas, ¿no? Como decía Héctor, hombre, nadie niega que puede y debe de haber una cierta austeridad, pero no a ese grado. Nadie niega que ciertos entes autónomos, y tú lo describes en tu editorial, pueden convertirse en entes demasiado poderosos y algo hay que hacer. Nadie niega, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todas estas cosas tienen su lado que todo el mundo reconoce, y la crítica muy seguido son de excesos. ¿No? Aunque a veces no. Yo quiero insistir en esta contradicción, que no me parece menor, de un gobierno que dice estar preocupado primero por los pobres y que ataca de esta manera a la institución que es la que te permitiría realmente medir con precisión cuánto es que pusiste primero los pobres y qué está sucediendo en esta administración mejor respecto de las anteriores. Uno pensaría que lo normal es que quieras esa institución con los ajustes que tú quieras para que mida unos programas que, por cierto, son muy distintos de los anteriores. Ese es el tema. Necesitarías esta institución para que entendiera tus programas y los midiera bien, en lugar de verla como un adversario.
Probablemente en el fondo de la situación esté esto que dice Jorge y dice Macario, que no quiere ninguna evaluación autónoma que restrinja de algún modo el paso de su propio gobierno. Pero me parece muy contradictorio que un gobierno que se plantea la pobreza y la desigualdad como centrales en su acción, la tome de esta manera contra el organismo, insisto, que con mayor claridad, dolorosamente, año con año, ha mantenido el tema de la pobreza y la desigualdad medido rigurosamente, sin demagogia y puesto enfrente de la conciencia social de México. Me parece una contradicción. No entiendo cómo esto es posible. Ahora, lo que sí puede ser es que el Coneval, con el rigor que tiene interconstruido como institución, mirando a los programas sociales del actual gobierno, pueda tener en el primer año unas conclusiones muy negativas respecto de estos programas, porque estos programas, como la mayor parte de eso que todos llaman la 4T y que yo no veo por ningún lado, son por su mayor parte inexistentes. Son enunciaciones, son decisiones, han empezado, según ellos, a repartir, no hay manera de saber ni siquiera la lista de los beneficiarios, de manera que ahí hay una cosa de opacidad que sí, una institución como Coneval podría, al revisarla, obtener un veredicto muy negativo. Ya, varias cosas rapidísimo. A ver, primero, yo creo que una razón adicional, voy a dar 3 o 4, pero una que no le gusta al López Obrador Coneval es que esto es algo que creó Fox, y en particular Josefina Vázquez Mota, de la cual no suelo hablar bien, pero la verdad esto pues lo hizo ella con Gonzalo desde el principio, y es una institución que lleva 3 sexenios. Este es el 4º sexenio. Bajo presión del PRD, hay que decirlo, de la izquierda. Sí, cuando el PRD era López Obrador. Sí. O sea, es primero. Segundo, mañana o pasado, creo, que corrígeme, se anuncia la resulta del ENIG, la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares. Esa la hace el INEGI, no la hace Coneval, pero luego Coneval evalúa los esfuerzos de combate a la pobreza a la luz de las estadísticas, lo que arroja la ENIG. Es su principal insumo. Es su insumo primero. Parece ser que la ENIG viene bien para Peña. Es decir, que sí hubo 2 buenos años del 16 al 18. Este ENIG se levantó en julio del año pasado. Parece que viene bien, que tiene 2 inconvenientes para López Obrador. Uno, pues habla bien de Peña, cosa que está mal. Pero 2, le va a complicar mucho en el 20 tener buenas cifras a López Obrador. Porque si salió bien, pues es mucho más fácil, digamos, que te vaya bien si le fue mal al anterior, a que te vaya bien si le fue bien al anterior. Es un poco complicado, pero bueno. Y nada más agrego un dato a lo que decía Héctor, que es muy importante. En una entrevista en Proceso, el día de hoy, el fin de semana, pues, Hernández Licona dice que él mismo no sabe a dónde está Prospera, qué pasó. Él, o sea, si hay alguien que debiera saber, pues es él. Dice que no entiende. Bueno, yo tampoco entiendo, pero eso no importa. Tiene la menor importancia. Pero él no entiende. ¿Por qué no entiende? Porque nadie sabe a dónde está, qué quitaron y qué no quitaron. La parte de becas, la parte de salud con el IMSS, base, etcétera. ¿Qué es lo que quitaron y qué no? Nadie entiende. Pues eso es lo que va a evaluar. Empezaba a evaluar Coneval y ahora, pues con alguien, este nuevo director no lo conozco, pero supongo que es un empleado del López Obrador, de la 4T, supongo, no veo por qué sería otra cosa. No, es un funcionario de ahí mismo, ¿no? No, es del Instituto de Investigaciones, el Instituto de Investigaciones Económicas, esa gran institución del tío de mi querido amigo Rubén Aguilar, de Alonso Aguilar y Fernando Carmona, con los que crecimos hace algunos años, Javier. Un rigor económico. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos a este tema. Fuera de serie,
Vamos a hacer una breve pausa y regresamos para seguir hablando de este caso, el caso Coneval, que es aquí, que continúa en la hora de opinar. Ya estamos de regreso y seguimos hablando de la polémica alrededor del Coneval, sus recortes, la salida de su secretario ejecutivo. Macario. Sí, me quedé con la preocupación de lo que decías, de que cualquier decisión que se toma se puede ver de distintas perspectivas y algunos pueden pensar que está bien o está mal, pero decías, y esto depende de cuál sea tu postura. Este es exactamente el problema que tenemos hoy en todo el mundo. La gente cree que las cosas son ciertas o falsas dependiendo de si son lo que ellos quieren ver o lo que ellos quieren que no ocurra. Este es el grave problema, este es precisamente la aparición de lo que llaman ahora fake news o la desaparición de la verdad, es decir, nada es verdad, todo depende de mi perspectiva. Esto es gravísimo, es decir, el Coneval es el mejor ejemplo de que tú no debes tener una postura de si me gusta o no me gusta lo que hace Progresa o Seguro Popular o lo que estamos haciendo con Piso Firme, no. Lo que haces es medir y evaluar los resultados y con datos concretos puedes decidir si el programa funciona o no, si lo debes mejorar, si lo cancelas. Esta es una gran diferencia con interpretar las cosas de acuerdo a si se parecen o no a mi postura política. Precisamente desaparecer Coneval o dañarlo como se está haciendo en este momento, lo que haría es hacer imposible la evaluación adecuada de los programas sociales que hoy están inventando y de que toda la evidencia que tenemos es que van a ser un fracaso. No porque yo quiera que sean un fracaso, sino porque a diferencia de lo que se había hecho los últimos 25 años, todos estos programas no tienen reglas de operación. No utilizan padrones verificables por otras personas. Los datos que hoy tenemos de esos programas van cambiando semana a semana, incluso sobre datos históricos. Estoy hablando del caso de Jóvenes Construyendo un Futuro, que cada semana que lo ves cambian los datos de las semanas previas, no de la nueva. Entonces, ¿cómo evalúas si eso funciona o no? Porque yo estoy a favor de López, creo que está bien. Pues no, lo que tienes que hacer es evaluar con datos. Entonces, la lucha contra la verdad es algo verdaderamente serio. Y creo que lo que está ocurriendo aquí con el señor López es precisamente eso. La verdad es lo que él dice todos los días en la mañana y ya no tenemos formas objetivas de evaluar numeritos y con eso saber qué es más o menos lo que está pasando. Por eso me preocupa. No, bueno, creo que aquí podemos entrar en una larga discusión filosófica sobre la verdad. Yo sí creo en la verdad, si eso te da una cierta tranquilidad. Ya estoy tranquilo, qué bueno. Yo sí tengo una interpretación distinta de cómo funciona la verdad y más en un contexto de una democracia, pero no entremos ahorita ese debate, pero encantado de un día echarnos un café para hablar del tema. Estoy de acuerdo creo que ustedes tres, de que creo que uno es un error los recortes excesivos en el Coneval a partir de un diagnóstico mínimamente, por lo menos, incompleto. Pienso que es una institución que ha hecho un gran trabajo, pienso que es una institución necesaria, pienso que la medición y los datos en este tema son fundamentales. Es más, esta idea del Coneval como aliado lo ha sido, curiosamente. Es decir, fue una creación bajo presión del PRD cuando López Obrador era un personaje central en el PRD, y no solamente eso, se utilizó el Coneval cuando se armó este presupuesto de 2019, es decir, precisamente los recortes que se hicieron inicialmente, en los que participó Gerardo Esquivel, se hicieron con evidencia, se hicieron con numeritos. Utilizaron muchas de las evaluaciones del Coneval para tomar decisiones de qué programas desaparecer, porque el Coneval año tras año decía, esto no resulta, esto no... No significa que esos son los únicos recortes que se han hecho. Luego hicieron otras cosas. Luego se siguieron haciendo más recortes y se siguen haciendo recortes, y al parecer no, diría Ursúa, no con diagnósticos sólidos. Pero curiosamente, por eso siento esta ambivalencia. En su momento significa hace meses. Fue un aliado, fue utilizado, se respetó su técnica. ¿Y ahora ya no? Se utiliza, y ahora ya no. Por eso siento esa ambivalencia. Por eso me gusta mucho tu descripción de lo, porque quizá
la gente no sabe muy bien lo que es el Coneval, de pronto nosotros tampoco, porque es una institución muy compleja, pero aparte de eso que has dicho tú del sentido de la oportunidad política y de corrección, la verdad es que sí inventaron una manera distinta, propia, única, compleja y muy exigente de medir la pobreza. Porque la medición de la pobreza normalmente es al Banco Mundial, Sí, ¿qué ingreso por día? La medición de México es la más estricta y rigurosa, que da el mayor número de pobres posible. No hay otra en el mundo que dé algo similar. Quizá ese es un sesgo que tiene, pero es un sesgo que yo agradezco, porque te mantiene alerta. Pero contra el además es problema. una metodología transparente. Pero entonces te mide. Tampoco es problema. Te mide la pobreza desde el punto de vista de la alimentación, de cuánto te mide la pobreza desde el punto de vista de la salud, si tienes acceso a la salud y si tienes acceso a algún sistema de seguridad social, son dos cosas muy distintas. Te mide el acceso a la educación y te mide la calidad de tu vivienda. Cuando pones juntas Y todas además el ingreso. Y además y además el ingreso, el desde ingreso, luego, luego. empezando por el ingreso. Todos. Y cuando pones junto todo eso, realmente el cuadro es muy exigente, ¿no? Y te dan muchísimos pobres, pero la medición es de un rigor que han ido mejorando y que es uno de los instrumentos, además, por su continuidad, comparable, cosa muy importante, que puedas ir comparando. Eso que decía Macario, de que no puedes comparar los datos de Jóvenes Construyendo el Futuro de esta semana y el anterior, es una barbaridad. Pero debería tomarlo en cuenta López Obrador, sí hubo un intento de manipulación de Coneval. Por Rosario Robles primero en Ceo de Sol y sobre todo José Antonio Meade. Y los paró a los dos. Y los paró a los dos. Pero sí trataron de modificarlo porque para Meade era muy importante cuando buscaba la candidata. Bueno, entonces, ¿cómo le hacemos? Pues vamos a hacer que hubiera más pobres antes y por tanto menos pobres ahora. Y Pues le contestaron. y no se dejaron. muchos ahora en la 4T le contestaron. Sí, ellos. Por eso yo digo que también hay una división ahí. Contestó entiende. Coneval, eso es lo importante. Sí, Es decir, un órgano dentro del Estado enfrentó al gobierno porque estaban haciendo las cosas mal. En el gobierno de Sí, sí, Peña sí. Nieto. De Peña. Indudablemente lo harían también en este gobierno. Sí. Tal vez por eso lo están enfrentando y por eso lo quieren cerrar. No, pero también me sorprende que si en el momento con Meade mucha gente respaldó al Coneval, Porque ahora ya no. bueno, no, lo sigue respaldando. Unos, otros no. Hay ahí una clara división, que vimos también en la carta de renuncia de Ursúa, hay una clara división, habrá temas de ambición personal, habrá temas de celos, pero claramente hay un tema de fondo, digamos, ideológico, de visión respecto a la verdad, respecto a la técnica y su valor en el gobierno, etcétera, etcétera. A mí eso se me hace interesante. No sé si esa división crecerá, no sé si esa división llevará a que ganen unos y pierdan otros, no sé si esa división llevará a que cada vez se salgan más y se salgan todos de un cierto perfil. Yo creo que eso es muy relevante. Fíjate que la parte interesante de esto es la complicación que empieza a tener el gobierno con su oferta de primero los pobres. Como decía Héctor, el organismo que más le hubiera ayudado en eso es Coneval y lo está debilitando. Pero al mismo tiempo la economía se le está complicando mucho al señor López Obrador y se está complicando exactamente al contrario de lo que él quisiera. Los datos que acaban de salir el viernes de balanza comercial apuntan a que tenemos una destrucción de la economía interna con una economía externa que está funcionando. Y esto lo que significa es que los estados exportadores de México, los globalizados, los que están al norte del paralelo 20, ahí la van llevando. Mientras que el sur, que era el que quería impulsar López Obrador, se le está hundiendo. Entonces, no hacerle caso a la técnica es una muy mala idea. Eso es desde siempre, pero ahorita en el siglo XXI, querer gobernar al feeling, de veras no funciona. Entonces, yo sí creo que, como dice Héctor, deberían volver a pensar esto. Esta división debería cerrarse a favor de la técnica, creo. Habrá Para que ver. beneficio de ellos, ¿eh? Lo que sí queda claro es que también hay un grupo ahí adentro que piensa que sí van a ser evaluados y los va a evaluar el pueblo. Es decir, hay un mayoritismo de que quien evalúa todo El pueblo. es el pueblo. Y eso nos permite, si me permiten, transitar al siguiente tema, Sí, señor. que es el tema de Baja California y lo ocurrido en Baja California. Como saben, hace unos meses, no recuerdo exactamente la fecha, el Congreso de Baja California decidió ampliar el plazo del gobernador electo de 2 a 5
años. Se nos termina ahorita el tiempo, pero ahorita que regresemos al siguiente segmento le entramos entonces al tema de, si les parece, al tema de Baja. De Baja. Que es aquí, que continúa a la hora de opinar.